¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en su espacio, Jair Rodríguez. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de una obra que está dando de qué hablar en la política nacional. Se llama el libro Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupciones. Es el 10º libro del periodista Jesús Lemus, pero antes le quiero dar la bienvenida a un conocido mío y también de todos ustedes, Miguel Ángel Villarino Arnávar, Bestiómetro. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Jair. Buenas noches, hermano Lemus. Buenas noches, mi Buenas querido noches a todos. Miguel Ángel. Siempre es un gusto y un placer poder saludarte. Igualmente. Y pues sí, efectivamente, ya lo vio usted, Jesús Lemus, el periodista que está causando revuelo en la política nacional con este 10º libro, pues lleva más de 30 años en el ejercicio periodístico, ha sido reconocido también por el Premio Internacional de Periodismo, Pluma de la Libertad de Expresión, y pues este es su 10º libro, ya tiene varios, le recomiendo que los busque, pero vamos a hablar en específico de este que pues el día sábado la gobernadora electa de Campeche, Laida Sansores, pues publicó. Pues bueno, hoy tenemos al autor aquí, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias, mi querido Jair. Ya sabes, siempre un placer y un gusto poder saludar a mis amigos de Campeche, donde siempre me reciben con tanto cariño. Bueno, vamos a entrar en materia. Jesús, ¿qué es lo que va a poder encontrar el lector en esta obra que nos estás regalando, este libro que le recomiendo a la gente que lo busque? ¿Cómo nace la idea de investigar a Peña Nieto y qué es lo que va a encontrar la persona que lo tenga en sus manos? Bueno, la idea de hacer un libro sobre Peña Nieto, pese a que ha sido uno de los gobernantes de los que más se ha hablado en los últimos años, pues creo que no estaba todavía dicho del todo lo que había cometido. Los medios nacionales de comunicación habían únicamente dado algunos flachazos de lo que fue su administración y su imperio de corrupción, pero había muchas historias de fondo que no se habían contado todavía. Y por eso, siguiendo la pista, sobre todo cuando se da el caso del general Cienfuegos, que fue detenido allá en Estados Unidos y luego fue procesado y luego liberado y luego entregado al gobierno mexicano para que fuera procesado en México, pues ahí surge la idea de darle seguimiento a ver si era cierto que tenía, como decía la DEA, si el general Cienfuegos tenía una relación de colusión con los cárteles de las drogas, sobre todo allá del Pacífico michoacano, con el cártel del H2, el de Francisco Patrón Sánchez y el cártel del el Mayo Zambada, el cártel de Sinaloa. Entonces ahí es donde nace justamente la idea de darle ya continuidad a un trabajo largo que yo ya llevaba también varios años documentando la corrupción, pero que ese fue básicamente el motivo, buscar las relaciones del general Cienfuegos con Francisco Patrón Sánchez. Allí es donde justamente recapitulo toda la información que ya tenía desde el 2016, trabajando y documentando algunos de los procesos de corrupción más importantes. Y bueno, se presenta la posibilidad de ahondar más en las historias de corrupción de Peña Nieto y no me quedo únicamente con lo que han dicho los medios de comunicación, sino que voy mucho más allá, voy al fondo, voy al origen de las historias que se dan y que para poder tratar de entender lo que fue este imperio de Peña Nieto, un imperio de la corrupción, precisamente como dice el libro. Lo que el lector va a encontrar en este texto, creo que son historias que no se habían contado, de cómo se dio el amaciato entre el presidente Enrique Peña Nieto, aún antes siquiera de ser presidente de la República, cuando apenas era gobernador y cuando apenas era diputado local en el Estado de México. El lector va a poder encontrar y entender muchas de esas relaciones perversas, por qué un Luis Videgaray llega a su vida, por qué Luis Miranda Nava llega a la vida del presidente Peña Nieto y se convierte prácticamente en su fortaleza, por qué el que fue también gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, siendo de un grupo político distinto al de Atlacomulco, pues también por qué se coaliga con el grupo del Estado de México y cómo es que llegan a esa concordancia de hacer un equipo en común para llegar con un nuevo proyecto a la presidencia. Cómo es que el propio Partido Acción Nacional también se desliga de esa decena trágica de los 6 años de gobierno que llevaba entre Vicente Fox y Felipe Calderón para impulsar también la propuesta del naciente candidato Enrique Peña Nieto y sobre todo cómo es que los medios de comunicación, los tradicionales medios de comunicación, los grandes medios de comunicación diría yo, cabezados por Televisa, TV Azteca, El Universal, Reforma, Milenio, por decir algunos, cómo es que también ellos se ponen de tapete y se prestan a la corruptela
que ya planteaba desde entonces Enrique Peña Nieto. Entonces, el lector va a encontrar una biografía completa, de pies a cabeza, de lo que es Enrique Peña Nieto y qué fue lo que le motivó realmente para corromperse. Y si es que fue desde el origen de su familia, si es que fue en algún momento que se corrompió, o si es que fueron los otros que se corrompieron y él nada más fue una tapadera de ese proceso de corrupción. Eso es lo que va a encontrar el lector. El lector va al término del texto, el lector puede encontrar sus propias conclusiones, puede sacar sus propias conclusiones con base en los elementos de prueba que le presentan ahí, porque además déjame decirte, Miguel, déjame decirte, mi querido Yair, que el libro viene acompañado de un anexo documental que aparece en la página de www.jaquepeñanieto.com, en el que ahí están establecidos los documentos que fueron base de esta investigación y que pues, no dejan lugar a duda de cómo fue realmente el proceso que se cuenta aquí de corrupción en este libro. Entonces, creo que es un libro fundamental, es un libro que deberíamos de estar leyendo los mexicanos para poder entender la razón de por qué sí se debería de haber juzgado a este presidente de la República. Claro, y también hablar de Peña Nieto, pues es hablar de México, ¿no? Sin duda alguna, o sea, hablar de Peña Nieto es hablar de todo el proceso de descomposición que alcanzó su cúspide justamente en la administración del 2012 al 2018, pero que es un proceso en evolución que ya venía desde la década, bueno, desde el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, que continuó luego con Ernesto Zedillo, después Vicente Fox y luego Felipe Calderón. Entonces, lo que realmente ocurre en la administración de Enrique Peña Nieto no es más que la acumulación de todos los hechos que fueron encaminados justamente para llegar a este proceso de corrupción, que yo lo resumiría prácticamente en tres vertientes. Una, el saqueo de las arcas nacionales, que fue mayúsculo, mucho, mucho más grande de lo que se dice hoy, y que yo calculo que fueron por lo menos 100,000 millones de pesos lo que se sustrajeron de las arcas nacionales. Y la segunda sería la continuidad de las relaciones del narco con el Estado mexicano. Y la tercera sería el arrebato del territorio, la entrega de los recursos naturales energéticos, petróleo, minas, gas, bosques, agua principalmente, entregados justamente a las empresas transnacionales que fueron las que solaparon y pagaron de alguna forma la obra cumbre del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue justamente la famosa reforma energética. Miguel. A ver, jaque es una voz que se usa en el ajedrez para indicar que el rey está en peligro, ¿no? Que es inminente el mate, la muerte. Claro. El jaque a Peña Nieto da a entender que Peña Nieto está cerca, ¿no? Está amenazado, de alguna forma está rodeado ya y a punto de caer. Pero después de leer el libro, lo que me queda claro es que es todo lo contrario. Porque me parece que existe una firme convicción en este gobierno de no tocarlo de ninguna manera. Haces referencia a ello en varias ocasiones. Es tema obligado ahorita, esta situación por la consulta que acaba de pasar. La consulta fracasó, no alcanzó el 40% de ley para hacer la vinculatoria, pero aún haciendo la vinculatoria era más que nada un ejercicio para generar comisiones de la verdad, más que para enjuiciar a nadie. Lo aclaró varias veces el propio Saldívar, presidente magistrado del tribunal. Después de la consulta, cuando queda solamente la decisión de Andrés Manuel de ir por Peña Nieto y por el enorme daño que le hizo a este país, y según lo que hemos visto hasta el día de hoy, te pregunto, ¿realmente está en jaque Peña Nieto? Yo considero que sí, mi querido Miguel, por una sola razón, porque, bueno, cuando escribí el libro de Jaque a Peña Nieto, yo tenía pensado, de hecho yo tenía pronosticado de que la gente sí saliera a votar en la consulta de ayer domingo. Como vimos y como tú bien lo dices y coincido contigo, fue un rotundo fracaso el asunto de que la gente fue apática a la propuesta del presidente. También por supuesto, de alguna forma, en una responsabilidad del propio presidente, porque si él mismo dijo que no iba a salir a votar y que si votaba en contra, pues también ahí hubo un desaliento por parte del mismo
al mismo electorado. Entonces, creo que él también tuvo mucha responsabilidad del presidente López Obrador al manifestar esa postura ambigua. Por un lado, hace la consulta, lanza una consulta para enjuiciar, pero por otro lado dice que él no participa y que si participa lo haría votando por el no. Entonces, creo que ese fue el primer factor. Pero, sin embargo, creo que a la fecha sigue estando en jaque el propio Peña Nieto por un solo hecho, porque si se diera la posibilidad de que la Fiscalía General de la República tomar en cuenta los elementos que existen para procesar al presidente, pues existen muchos elementos, sobre todo muchos elementos para establecer, yo no soy abogado, pero entiendo lo que dice el Código Penal, pero creo que podría ser por traición a la patria y simplemente por lavado de dinero, por corrupción e incluso por malversación de fondos y asociación delictuosa o lo que es delincuencia organizada. Entonces, creo que esos serían los delitos por los que el presidente Peña Nieto podría ser, si quisiera ser juzgado por la fiscalía actual. Pero sabemos, y como lo refiero en el libro, hay una voluntad de la Fiscalía General de la República para no tocar al presidente Peña Nieto, y entonces creo que ahí se saldría, por supuesto, del ámbito de esa posibilidad. Sin embargo, hoy sigue abierta una investigación por parte de la DEA en Estados Unidos, que sigue investigando las relaciones del general Cienfuegos con con el cártel de Sinaloa y con el cártel del H2, el famoso, que era un brazo armado de los Beltrán Leiva. Y esa sola posibilidad, bueno, establece el hecho de que jurídicamente también tendría que ser responsable el propio presidente Enrique Peña Nieto, por la sola razón de que él era el jefe de las Fuerzas Armadas de México y el secretario de la Defensa Nacional, pues es nada más prácticamente el representante del presidente en ese movimiento, aunque dirige las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que por esa razón, si tomamos en cuenta que en Estados Unidos sigue la investigación, se podría dar la posibilidad de que Estados Unidos de que Enrique Peña esté en jaque, no precisamente en México, pero sí en Estados Unidos, donde podría seguir avanzando la investigación y podría ser detenido en cualquier momento, porque así va a suceder con la detención del inminente próxima, por supuesto, del general Cienfuegos. Como pasó con Genaro García Luna, ¿no? Que en México no fue enjuiciado, pero en Estados Unidos sí. Sí, de hecho García Luna nunca fue buscado ni requerido en México. Claro. Recordemos que la acción principal vino por parte de la DEA de Estados Unidos y nunca se le investigó en México. Igual el caso del general Cienfuegos, aunque se entregó al gobierno mexicano para que fuera investigado, la Fiscalía General de la República nunca movió un solo elemento de investigación, nunca movió recurso alguno dentro de las instancias de procuración de justicia y decidió darle carpetazo a la supuesta investigación diciendo que no había elementos para la investigación, cuando yo aquí en el libro aporto por lo menos una treintena de elementos en los que se podría basar la Fiscalía General de la República para darle continuidad a esa investigación del general Cienfuegos y los narcotraficantes. Pero el caso del general Cienfuegos, esa es la punta de la madeja que puede llevar a Enrique Peña Nieto justamente allá en Estados Unidos. Pero por eso, eso es lo que me causa más extrañeza. El general Cienfuegos fue regresado al país, fue exonerado aquí. Andrés Manuel ha roto toda relación o toda colaboración con la DEA y con otros organismos de Estados Unidos que combaten el problema de las drogas. Se ha cerrado. La relación con Biden es muy delicada. Lo agrede recurrentemente, cosa que no hacía con Trump, a pesar de que Trump sí llegó incluso a amenazarlo con el asunto de los aranceles para doblegarlo y lo obligó a ir a Washington a hacer campaña. La fiscalía es independiente, Jesús, se mueve aparte, obedece solo a Gertz Manero, o la instrucción de defender a Cienfuegos y de mantener la impunidad contra Peña Nieto es una decisión que tiene que ver con Andrés Manuel. Bueno, el asunto es que la fiscalía es autónoma únicamente pues en el papel. ¿De papel, sí? En el papel nada más, porque a final de cuentas sigue dependiendo, por supuesto, del presidente de la República en términos políticos. Y en este caso, pues, Gertz Manero sigue atendiendo las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay que recordar, mi querido Miguel Ángel, que el propio Gertz Manero tiene un pasado que lo liga al expresidente Enrique Peña Nieto y a Vicente Fox y a Felipe Calderón
y a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo Ponce de León. O sea, está ligado con los tres, con los 5 expresidentes que se pretendían juzgar. No hay ninguna posibilidad de que pensemos que es un fiscal autónomo. Es un fiscal autónomo, insisto, en el papel y en la letra, nada más, pero en la práctica sigue atendiendo a los intereses de los anteriores presidentes de la República. Y bueno, eso lo hemos, se ha quedado establecido por la forma en que ha tratado los asuntos de corrupción, por ejemplo, el exdirector de Pemex, o sea, a Emilio Lozoya Austin lo sigue manteniendo con un trato preferencial. Así a un grupo de personalidades también que han sido señaladas, por ejemplo, el secretario del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, exactamente, el Ildefonso Guajardo, pues también nada más se le inició la investigación y hasta ahí no ha sido requerido. Si pensamos también, por ejemplo, en el caso del general, pues también lo exonera totalmente. Hay una investigación abierta que ya quedó estancada, ya se quedó archivada, que hablaba de revisar a fondo las relaciones de corrupción de diputados y senadores que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética. Una acción que encabezaron pues Emilio Lozoya, pero por instrucción de Luis Videgaray, que fue el secretario de Hacienda, y también por instrucción del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, esa averiguación ahí está estancada y no se ha establecido. Podemos encontrar muchos elementos, pero lo que hay que resaltar es que Gers Manero tiene compromiso con el pasado y tiene compromiso con el presidente Peña Nieto, porque incluso con el presidente Peña Nieto por ahí hay un lazo familiar incluso, porque un hermano del fiscal está emparentado justamente, un hermano del fiscal que ya falleció, por supuesto, está emparentado con el gobernador del Estado de México, el que es primo, exactamente, del Mazo Maza, que es primo, por supuesto, del expresidente Enrique Peña Nieto. O sea, hay una relación que si le vamos buscando, vamos a encontrar que Gers Manero no representa, por supuesto, para nada los famosos intereses que dice al menos públicamente tener la Cuarta Transformación de combate al narcotráfico, sino más bien es una instancia de protección a esos grupos políticos y por eso no se va a hacer nada. Y en torno a lo otro que dices, Miguel Ángel, con relación a cómo es que fue rescatado, también hay que referir otro factor bien importante. Dentro del ejército, el ejército pues es un poder dentro del propio poder, es un estado dentro del propio estado y actualmente está gobernado por 47 generales de alto peso y estos generales son los que se plantan siempre frente a los presidentes de la República para establecer condiciones. Ellos son los que pidieron la construcción del aeropuerto, ellos son los que pidieron la construcción de los bancos del bienestar, ellos son los que pidieron que el ejército interviniera en el proceso de adquisición de vacunas y traslado de vacunas. Ellos son los que están pidiendo ellos son los que pidieron que interviniera el ejército o las Fuerzas Armadas en el control de las aduanas, por ejemplo, en el control y cuidado del ferrocarril. O sea, tenemos un ejército cada vez más absorbente y fue ese grupo de 47 generales el que le hizo manita de puerco al presidente de la República, al presidente Andrés López Obrador, para que el presidente López Obrador mandara una misión de rescate del soldado Cepeda, Cienfuegos Cepeda. Y esa misión de rescate, recordemos que la encabezó cuando estaba encarcelado el general Cienfuegos Cepeda, pues la encabezó nada más y nada menos que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. O sea, tenemos también ahí otro factor, te digo, que es la insistencia del ejército por mantener una mayor presencia económica en el país. Bueno, mencionabas algo de las familias, ¿no? De que, pues, del Mazo Maza tiene relación con Peña Nieto y a su vez con el actual fiscal y pues obviamente por eso no pasa nada. Y precisamente aquí, en el capítulo del Principito, pues mencionas la relación de Enrique Peña Nieto, inclusive, pues, platicaste, por lo que entendí, con una enfermera que estuvo, pues, en el parto de Peña Nieto. ¿Cómo es que llegas hasta ahí y cómo es que te enteras de precisamente de cómo nace Peña Nieto? Porque pues no fue una situación normal, o sea, de hecho estuvimos a punto de no tener presidente, ¿no? Porque mencionas que padecía, bueno, que tuvo una complicación su mamá en el parto. Efectivamente, fíjate que, bueno, a lo mejor es producto pues del trabajo de la obsesión de la investigación, porque no puede ser otra cosa más que una obsesión a veces, ¿no? No, es una enfermedad prácticamente la investigación, entonces cuando se te convierte en algo obsesivo y compulsivo,
pues vas, buscas, insistes. Y yo fui a dar justamente con una enfermera que estuvo, no justamente, no fue el parto precisamente. Cuando nace Enrique Peña Nieto tenía apenas, o verás, nace en julio, agosto, tenía como 8 meses de edad, porque esto fue en marzo del siguiente año, antes de que cumpliera su primer año de vida. Enrique Peña Nieto se enferma muy grave de una especie, llamándole en pocas palabras, una desinteria y una diarrea y un vómito, lo lleva al hospital y es declarado muerto en primera instancia. Tuvo un paro cardiorrespiratorio, justamente cuando la mamá lo lleva a un centro de salud allí en Atlacomulco, y esa es cuando interviene esta enfermera, que es la que lo reanima, lo revive, lo resucita, pues, a través de la reanimación cardiopulmonar y le salva la vida. Y es la que cuenta luego esa historia de cómo es que conoció al propio Enrique Peña Nieto, porque la familia de Enrique Peña Nieto, pues es una familia, fue una familia, el papá y la mamá, una familia muy importante dentro de la zona de Atlacomulco en el Estado de México, porque precisamente el papá tiene una ascendencia política también muy importante y la mamá también era hija de varios alcaldes. En línea directa fue hija de alcalde y luego fue nieta de alcaldes de ahí de Atlacomulco. Entonces tenía una gran personalidad esta familia y eso es lo que a él le permite crecer en un entorno político donde se le va fomentando todos los días una aspiración política, hasta al grado de convertirse también, te digo, en una obsesión de llegar a ser el próximo presidente de México, porque ahí justamente en Atlacomulco se corre una leyenda que nació con con el diplomático Isidro Fabela, cuando Isidro Fabela quiso ser gobernador del estado, bueno, quiso ser candidato a presidente de la República, y recordemos que Isidro Fabela era un colaborador muy cercano del general Lázaro Cárdenas, y el general Lázaro Cárdenas era muy dado a los mitos, era muy mitotero, pues, en pocas palabras, el general Cárdenas, y el general Cárdenas le gustaban esas historias de que hablaba Dios, de que la Virgen se movía, de que el santito respiraba y lloraba. Entonces, un día, Isidro Fabela, ¿ven? Como el detente. Ándale, como el detente, más o menos así era de ese tipo. Entonces, un día, Isidro Fabela le comenta, pues, tratando de allanarse el camino para ser candidato presidencial, le comenta al presidente Cárdenas que una vidente ahí en Atlacomulco dijo que de ahí iban a ser un próximo presidente de la República, de Atlacomulco, justamente de donde era Isidro Fabela, y se la cuenta al general Cárdenas. El general Cárdenas lo escucha con atención, por supuesto, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Isidro Fabela nunca llega a ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, el mito que soltó Isidro Fabela de la vidente que le dijo que de ahí nacería un presidente, pues ese finalmente a los muchos años sirve de base para alimentar las aspiraciones políticas de Enrique Peña Nieto. Y Enrique Peña Nieto se vale justamente también de ese mito y lo comienza a difundir. Y por eso su tío, Montiel Rojas, lo comienza a impulsar políticamente y lo convierte, es el primero que lo convierte en funcionario público, lo hace diputado, y de ahí comienza a crecer el mito de que ahí nacería el próximo presidente de México, o que de ahí nacería un presidente de México, y la gente pues ve precisamente en Enrique Peña Nieto esa posibilidad de que él sea donde se materialice esa visión, ajá, de la vidente. Entonces, eso lo aprovecha perfectamente Enrique Peña Nieto, y por eso él se vuelve gobernador y cumple con la profecía de que Atlacomulco tendría 4 gobernadores y un presidente de México. Entonces, cumple con la profecía de ser el 4º gobernador y de ahí de Atlacomulco, y luego posteriormente, pues cumple también con la profecía, alentándola, te digo, entre la gente, la alienta, y surge como candidato y se convierte en presidente. Pero de eso se vale Enrique Peña Nieto, te digo, porque son muchos los factores que se van entrelazando unos con otros, pero que al final de cuentas le ayudan para que él se convierta en ese personaje que necesitaba de manera urgente la población de Atlacomulco y del Estado de México. Se alienta, perdón, se alienta de esa idea, de esa leyenda, pero también se alienta de los medios de comunicación que le hicieron grandísimo, ¿no? Por supuesto. ¿Me decías, Miguel Ángel? Sí, Miguel. Atlacomulco es un lugar muy curioso, es un centro de poder impresionante, pero es la institucionalización de la cleptocracia en el país. Por supuesto.
y los que pertenecen a esta familia del Mazo, los del Mazo, los Hank, todos ellos son como títulos nobiliarios dentro de la política y ya dieron el brinco al capital, ¿no? Ya son también los grandes empresarios de este país y Sí, que se han sí. enriquecido a partir de Atlacomulco, a partir del Estado de México y a partir de la presidencia de Peña Nieto. Jesús, los grandes titulares de la prensa con respecto a la corrupción de Peña Nieto y de su gente se ceban por lo general en Odebrecht, en lo petrolero, en toda esta situación, pero siempre se deja de lado o se conoce muy poco de dos cosas que tú has escrito bastante y donde tú has profundizado bastante. Una es las mineras que han saqueado este país y lo otro es el saqueo también del agua. Sí. Y en el caso de las mineras, por ejemplo, la cosa la crisis profundiza todavía más porque las mineras se valen de la relación enferma entre gobierno y narco para no solo para proteger sus propiedades, sino para matar a quienes se oponen a sus proyectos. ¿Podrías hablar sobre eso? Porque también lo Claro, mencionas en este libro. claro, claro que sí. Fíjate que sí es un tema también del que poco se ha abordado por parte de algunos periodistas, pero sin duda alguna, cuando Enrique Peña entrega el país, pues no nada más podría ser lo que conocemos hasta hoy, que fue prácticamente es donde fijamos mucho la atención, que fue en cuanto al gas o al petróleo. También se entregó el país de manera inmensa en cuanto a las concesiones mineras, porque durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se consolidaron en México 267 empresas mineras transnacionales, principalmente de Canadá y de Estados Unidos. El 80% de esas 267 empresas son canadienses y norteamericanas. Entonces, ellas se quedan justamente en México para la explotación de los recursos minerales más importantes de México. Y por eso es una falacia, y por eso es la importancia ahorita, por ejemplo, de Guajardo, de Ildefonso Guajardo, porque justamente Ildefonso Guajardo fue uno de los que mayormente intervinieron a favor de las mineras para que se entregaran sin restricción alguna una serie de concesiones. Nada más te pongo, por ejemplo, el caso que la minera puede explotar todo lo que quiera gracias a la reforma energética, pagando únicamente 50 centavos, es decir, medio peso por cada hectárea de explotación que tenga. Entonces pueden explotar miles y miles de hectáreas ricas en cualquier tipo de mineral, sea precioso o sea industrial, pero al final de cuentas no van a pagar nada. Y estas empresas transnacionales se beneficiaron con la reforma energética, a grado tal que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó en concesiones una superficie equivalente a lo que son el estado de Chihuahua, el de Durango, el de Jalisco y el de Nayarit, de ese tamaño, de una cuarta parte sería del territorio mexicano lo que se entregó en concesiones por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la reforma energética. Por eso es una mentira cuando hoy escuchamos a la Secretaría de Economía que dice que México es el primer productor de plata, por ejemplo. No es cierto, el primer productor de plata, aunque se extrae de México, es una empresa que se llama Silver Panther Company de Canadá. O se habla, por ejemplo, de que México es el quinto productor de oro a nivel mundial. No es cierto. Es una empresa también que está establecida en México, que está explotando justamente los recursos minerales en México, pero es una empresa, Gold Corp de Canadá. Entonces, así tenemos que varias empresas son las que se están quedando con la riqueza de la minería mexicana, cuando justamente debería de ser de aprovechamiento nacional y no se está dando. Y eso se lo debemos a la reforma energética. También con la reforma energética que se deriva también por ahí de otras leyes, permitió que la Comisión Nacional del Agua privilegiara la entrega de agua potable a las grandes empresas transnacionales, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola. Ninguna planta de la Coca-Cola, ninguna planta de la Pepsi-Cola en México carecen de agua, tienen agua a borbotones. Sin embargo, hay muchas poblaciones en torno a esas localidades que carecen completamente del agua. Y te pongo un caso, por ejemplo, bien claro de cómo está la ley. La ley de la Comisión Nacional del Agua establece, por ejemplo, que un metro cúbico de agua para una refresquera, pues se lo venden en 19 pesos. Un metro cúbico, que es el equivalente, por ejemplo, a un tinaco normal de agua.
Eso les cuesta 19 pesos a cada cervecera, pero a cada cervecera o embotelladora. Pero, por ejemplo, un metro cúbico de agua pagado por la gente más pobre de las comunidades más apartadas, donde llega a cuentagotas prácticamente el agua, está cobrándose entre 75 y 85 pesos al día de hoy por un metro cúbico de agua. Entonces, un metro cúbico de agua que le vendes a una cervecera a 19 pesos, pero a la población en general se lo vendes en 85 pesos, pues hay una gran diferencia, porque además a la cervecera nunca le va a faltar el agua, y siempre llega el agua a borbotones porque ellos tienen sus propios pozos dentro de sus propias plantas, pero a la población que está marginada, pues a veces cuando les llega cada tercer día, en el mejor de los casos, por estar llegando de gotita en gotita todos los días, pero no es un suministro constante que también atenta, por supuesto, contra los derechos humanos. Y hay un dato que me aterrorizó, es el de la Nestlé. La Nestlé privatizó el deshielo del Iztaccíhuatl Exacto. y cada metro cúbico, por cada metro cúbico ellos pagan 19 pesos. Y ya embotellado, ya hecho el negocio, cada metro cúbico le da una ganancia de 14,000 pesos. Exacto. Y por el otro lado, hay un tema del que hablas, que es el desplazo por set. Así como a muchos hermanos periodistas los han corrido de sus lugares por el narco, por el gobierno, así también hay gente que se está desplazando porque ya no tiene agua, porque el agua es para las grandes concesionarias, como por ejemplo Nestlé. Exacto. O sea, ese tipo de casos se replican en toda la República, te digo, gracias a la administración del presidente Peña Nieto, a la gestión del agua, porque encontramos, por ejemplo, la Nestlé. En la Nestlé todo el deshielo del Iztaccíhuatl se entubó y se fue directamente hacia las plantas de la Nestlé, y todo para embotellarse directamente, porque baja tan pura el agua que nomás pasa por 2 filtros y se mete directamente al agua y les da una gran utilidad. Y esa agua que bajaba del deshielo del volcán, pues antes daba mucha vida no solamente a la actividad agrícola y ganadera, sino a la propia población urbana y rural de comunidades como la de Santa Rita Tlahuapan, allí en el estado de Puebla. Y entonces esa comunidad queda prácticamente sin agua, sin posibilidad del agua. Y aquí se crea un ciclo vicioso que luego la propia Pepsi-Cola, en un estudio, ahí yo lo refiero, en un estudio señala, la Pepsi-Cola, no, perdón, eso ya lo refiero en otro libro, en el libro del agua o la vida. Que por cierto, cuando lo estaba haciendo, creo andaba por allá, fue cuando nos vimos, mi querido Miguel Ángel, fue cuando platicamos justamente. Pero te digo, la Pepsi-Cola reconoce que hay que agotar el agua en las zonas más apartadas, porque justamente al agotarse el agua, esas propias comunidades se convierten en los principales consumidores de su producto, que es agua embotellada. Entonces, a eso mismo le tira también la propia Nestlé, la Pepsi-Cola, la Coca-Cola, a través de aguas como Santorini, como agua, no me acuerdo qué otras aguas están de garrafón que venden ellos mismos. Entonces, se están aprovechando de lo que el propio gobierno les dio la posibilidad de hacer, de usurpar los recursos naturales y quedarse con lo más precioso, que es el agua. Y esto nos lleva pues al caso que planteas, Miguel Ángel, al caso de que en México se da por primera vez un fenómeno que no se había reconocido, que no se ha reconocido como tal, que es justamente el desplazamiento por sed. Ya en México no nada más es desplazamiento forzado por la violencia, por las amenazas, por la persecución del crimen organizado. También la gente está desplazándose ya de sus localidades justamente por sed, porque en algunas partes se está acabando el agua. Tenemos el caso muy concreto de la comunidad menonita del estado de Chihuahua. Los menonitas son víctimas y victimarios. Por un lado, ya se acabaron el agua en el estado de Chihuahua y ahora están yendo justamente a la zona de Campeche, a la zona de Tabasco, donde hay muchísima agua, por supuesto, y ahí ya están estableciendo los primeros campos. Ustedes que son de ahí, por supuesto, no me dejarán mentir, que ya están estableciendo los primeros asentamientos rurales de la comunidad menonita, que ya consumió el agua en Chihuahua, pero que ahora van a consumir el agua de Yucatán, el agua de Tabasco, el agua de Campeche, y por supuesto también allá del sur, no, viene siendo el sureste de Chiapas. Entonces, también vamos a encontrar ese tipo de fenómenos. Y te digo, los menonitas son víctimas y victimarios, porque por un lado son víctimas también de la guerra por el agua que se da justamente en el estado de Chihuahua,
donde vimos casos tan lamentables como el que recién pasó, el de los Levarón, que no es más que son víctimas colaterales de la guerra por el agua. Ahí no hay narcotráfico de por medio. El gobierno ha dicho que es el narcotráfico, pero no es el narcotráfico lo que está de por medio, es la disputa por el agua, el origen de la violencia de los Levarón con algunos grupos campesinos de la zona. Y ahí los menonitas son víctimas, pero también se convierten en victimarios porque los menonitas en Chihuahua le han arrebatado el agua a muchos campesinos y los han dejado de lado. Y como los menonitas tienen una muy buena relación con la Comisión Nacional del Agua, pues se les ha dado mucha protección y se les ha dado, por supuesto, muchos recursos y muchos pozos. Habría que ver nada más el REDPA, el registro de usuarios de agua potable, para que vean la cantidad de apellidos menonitas que son dueños de pozos en esa región. Ahí vienen, te digo, en algunos documentos en ese libro de El agua o la vida que estamos hablando, pero también lo toco el tema en el de Jaque Peña Nieto y señalo que eso fue producto también del gobierno de Enrique Peña Nieto, que hizo que las condiciones fueran adversas y que mucha gente se tuviera que desplazar pues por falta de agua en sus localidades. Algunos, en el mejor de los casos, se han desplazado nada más de colonia a colonia y ha habido una migración dejando las colonias que no tienen agua y se ubican en unas colonias que sí tienen agua. Pero hay casos donde la migración se da más allá de las poblaciones, es decir, pasan de una ciudad a otra completamente muy distinta y con todo lo que implica un proceso de migración para las propias personas que están desplazadas justamente por sed. Y ahí justamente aparece también otro tema que no hay que dejar de lado, que es el de la presencia de la delincuencia organizada en torno al manejo de los recursos hídricos. Exactamente. Entonces, ahí hay un cártel incluso que aparece en el estado de Morelos, que se llama el cártel Tlahuica, que ha dejado el secuestro y ha dejado el tráfico de estupefacientes para dedicarse al robo usufructo del agua y cobro de permisos en los pozos y en los ríos de la zona. El cártel Tlahuica es el responsable del asesinato de Samir Flores allá en el estado de Morelos, en Temixco, en Morelos. El defensor que se opone a la hidroeléctrica, porque el cártel Tlahuica ya tiene pactado con la Comisión Federal del Agua un servicio y suministro constante de agua. Y Samir Flores se oponía al uso del agua. Entonces, ahí está el trasfondo de asesinatos como ese. Y como ese ha habido, como el de Samir Flores, ha habido muchos asesinatos que se han dado en torno al uso a la defensa de los recursos mineros. Ya tenemos, por ejemplo, en Guadalupe y Calvo, en la zona de Chihuahua, pues asesinatos pues muy renombrados en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas. Hemos visto que han caído muchos activistas que han sido asesinados en razón de la defensa de los recursos naturales que entregó Enrique Peña Nieto. Claro, o sea, la corrupción está pues en todos lados y algo que casi no se abordaba, como bien comentas, pues es la corrupción en los recursos naturales, en la entrega de los recursos naturales que se ha convertido en un negocio para el gobierno, para las empresas y para los grupos del narcotráfico, como lo comentabas en Los Malditos, donde también pues muchas personas, muchos grupos organizados pues extorsionaban a las empresas que habían recibido las concesiones del gobierno en turno, ¿no? Sí, y ese modelo de asociación de empresas con cárteles de las drogas, pues nace justamente, como yo lo digo en este libro de Jaque Peña Nieto, nace allí en la región del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto llega a ser gobernador de esa entidad. Él tenía la necesidad de que creciera al alza, o sea, de que se fuera y que se notara, que creciera muy claramente el índice de inversión extranjera, el IED, que tanto interesa a los economistas en la macroeconomía nacional. Entonces, él quería presentar buenos números de inversión extranjera en México, digo, en su estado de México, y por eso les ofreció a las empresas mineras la posibilidad de la explotación de lo que quisieran, y para esto también les dota de seguridad. Y ahí nace un modelo de seguridad que propone justamente el que luego fue comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, es el que acerca a grupos delincuenciales con mineros para que establezcan una sociedad de protección a las zonas de explotación minera. Entonces, ahí nace justamente en el Estado de México esa corrupción. Jesús, son 14 capítulos donde pues, los lectores van a encontrar la radiografía de Peña Nieto desde su nacimiento hasta su ocaso, y me llama mucho la atención porque comentabas
que pues viene de un grupo político, Atlacomulco, del maestro Juan González, pero pues la pregunta es, ¿hoy México tiene grupos políticos? Por supuesto, los grupos políticos es una situación que nunca va a desaparecer en México, porque es la única forma de la alianza de intereses particulares, sobre todo con base en una identidad regional algún tipo de identidad, que en este caso, bueno, como no tenemos otra cosa de delimitación más que las regiones, es lo único que prevalece. Entonces, los grupos políticos que existen en México, por supuesto que sigue habiendo. Tenemos grupos políticos actuales, Grupo Monterrey, Grupo Guadalajara, por ejemplo, Grupo Atlacomulco, Grupo Hidalgo. Tenemos otros grupos más heterogéneos, como es el caso del presidente López Obrador, que está hecho de chile y de manteca, ¿no? De todos lados, pero ahí más bien identificados por una ideología. Pero por supuesto que los grupos políticos siguen avantes, siguen intensos en el país y son los que próximamente sin duda van a tener que reorganizarse para poner candidatos a la presidencia de la República. Hay dos temas que quiero conjuntar, Sí. porque mencionas dos cosas interesantes en tu libro, la cuestión de los medios y la cuestión del financiamiento a Morena. Hubo una época, Jesús, en que era un horror ver a Loreto, a López Dóriga, porque significaban la prensa que obedecía y que era sufragada por el gobierno y vivían para elogiar al gobierno en turno. Y por el otro lado, La Jornada era uno de los medios como Proceso, que eran combativos y que criticaban a los gobiernos del PAN y del PRI. La cosa parece que ya cambió. Ahora resulta que quien está haciendo periodismo es Loret, por ejemplo, y quien está completamente entregado al poder es La Jornada, donde no encuentras una crítica a Andrés Manuel ni de casualidad. Y te comento esto porque uno de los temas fundamentales de Loret ha sido la revelación de los famosos sobres y los hermanos del presidente. Sí. El financiamiento raro que haya a Morena, que ha habido a Morena, a partir de estas reuniones entre los hermanos, con personalidades políticas, donde reciben dinero en efectivo, que no es declarado ante el INE, de lo que nadie sabe nada. Tú mencionas en tu libro dos casos de financiamiento, el de Javier Duarte en Veracruz, financiamiento a Morena, y el de Manuel Velasco, que podría estar relacionado con los videos que hemos visto de los hermanos de Andrés Manuel. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Bueno, mira, sí, bien interesante tu observación, mi querido Villarino. El asunto es que hoy vemos un fenómeno muy raro en el periodismo. Tú bien lo señalas y no lo voy a repetir, pero esto nada más es producto únicamente del acercamiento a la fuente de recursos. El dinero pervierte al periodista. Entonces, por muy buen periodista, por muy buen periodismo que hagas, si estás cerca del poder, cerca de la fuente de financiamiento, esa va a ser la principal forma para que se corrompa tu trabajo y para que no llegue. Por eso los mejores periodistas en México son siempre los que no reciben ningún presupuesto oficial y son siempre los más jodidos. Siempre tú sabes que desde la pobreza hacemos mejor periodismo. Entonces, esa es la principal razón. El día que nos lleguen, porque todos tenemos un precio, el día que nos lleguen a comprar, el día que nos lleguen a sobornar, el día que nos lleguen a darnos canonjías, pues estoy seguro que ese día dejamos de hacer periodismo y es una cosa que nadie queremos. Entonces yo por eso te digo, yo estoy muy alejado, yo estoy muy a gusto por mi pobreza, haciendo un periodismo independiente, así como el que haces tú, mi querido Miguel Ángel, como el que haces tú, mi querido Yair. Entonces así en ese espectro nos debemos de mover los que realmente queremos, alejarnos lo más que pueda, lo más que se pueda del dinero. Pero claro, con su justa medianía, ¿no? Para subsistir nada más por lo menos. Entonces, alejarnos. Y entonces es lo que ha pasado. Hoy, Loret de Mola, que está alejado de las fuentes de financiamiento, pues la pobreza lo ha llevado al encabronamiento. Y tú sabes que para hacer un buen periodismo hay que estar siempre encabronados. Si no hay encabronamiento, no hay buen periodismo. Entonces, ¿por qué? Porque si tú vives en una comodidad, en una burbuja, en una felicidad donde todo pasa normal, pues no te motiva ni siquiera a hacer periodismo. Pero cuando haces buen periodismo es porque estás molesto, estás inconforme, estás batallando y peleando con tu realidad. Y eso es lo que hoy hace Loret de Mola, lo que hoy hace el Broso, por ejemplo. Qué bueno que les quitaron, porque hoy están dando muestras de un periodismo que sí parece periodismo de verdad, que ya no se dedica únicamente al aplauso que hacían con Genaro García Luna, con Enrique Peña Nieto, con Calderón, con Fox, etcétera. Entonces, eso es muy bueno.
Y entonces, por eso es la jornada que se corrompe, una jornada y proceso que se decían paladines de la libertad de expresión, pues que se corrompen prácticamente con los chorros de dinero que les llegan del poder. Y entonces convierten su pluma, en lo mínimo que se puede decir es que convierten en una pluma militante y hacen un periodismo militante. Y cuando llegas a un periodismo militante también pierdes la objetividad. Eso es ser fanatismo. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy pro AMLO, pero primero soy periodista. Entonces, primero hago mi trabajo y veo la crítica y veo con fundamento las decisiones del presidente. Y hay veces que digo, la está cagando mi presidente. Hay veces que digo, qué buena acción de mi presidente. ¿Sí? Entonces, creo que eso es lo que no nos hemos puesto a pensar muchos periodistas. Pero bueno, pero eso es lo que está pasando hoy. Y en la medida en que siga suspendido el financiamiento a los medios de comunicación, va a seguir haciendo un buen periodismo como el que hace hoy, por ejemplo, Reforma, que no es tanto estar chingando. Reforma hace un periodismo muy bueno que el que venía haciendo anteriormente. Ahora sí parece que se aproxima al periodismo lo que hacen algunos reporteros de Reforma, algunos reporteros del Universal, algunos reporteros del Excelsior, que lo hacen con la finalidad de chingar, pero que a final de cuentas nutren a la opinión pública. Es lo que hace, por ejemplo, estos güeyes de los, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción es una organización perversa dirigida por el señor X González, que no tiene más que otro fin de lucro, pero lucra con el periodismo. Y él se vale y paga a un buen grupo de periodistas que hacen muy buen periodismo y sacan muy buenos trabajos, pero Que lo nunca hace son con... desmentidos por el presidente, porque el presidente le sale a decir de todo a Loret, al Reforma, pero nunca se desmiente lo que publican. Porque no puede desmentir el trabajo de estos, de los mexicanos contra la corrupción, porque aun cuando la organización es perversa, tiene muy buenos periodistas. Tiene a Raúl Olmos, a Laura Sánchez Ley, que son periodistas excepcionales, y a ellos nunca les vas a encontrar una falla, porque hacen un trabajo riguroso de investigación muy a fondo, con los documentos, con las pruebas. Te digo, yo conozco, yo he visto muy de cerca su trabajo, sigo su trabajo, por supuesto, y son excelentes periodistas. Por decir nada más un ejemplo, Raúl Olmos y Laura Sánchez Ley, se me hacen excelentes periodistas que son pagados por Mexicanos contra la Corrupción. Bueno, pues algún patrón debemos de tener en alguna ocasión, ¿no? Yo también no quisiera decir los patrones que tengo, pero bueno, entonces, eso hay que señalarlo de manera muy clara. El presidente no ha podido desmentir un trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, y no es por la calidad del señor X González, ¿sí? Que a mí se me hace de lo más perverso, sino es por la calidad del trabajo periodístico que están haciendo los periodistas que hacen trabajo. Pero eso es lo que nos va a llevar, por supuesto, a una recomposición de esta actividad periodística, que sin duda alguna lo habremos de ver. Ya voy cerrando para no perderme. Pero lo que decías, Miguel Ángel, con relación al caso Veracruz, al caso Chiapas, donde fue financiado por parte, donde el movimiento de Andrés Manuel López Obrador fue financiado por Raúl Duarte, por Duarte, por Javier Duarte, y fue financiado también por Manuel Velasco. Pues ahí refleja también que desde entonces pues ya se veía esa posibilidad, y estos escándalos que vemos de Pío y del otro, no me acuerdo cómo se llama, el Martinazo. otro, de Martinazo, estos escándalos que vemos pues son producto de ese financiamiento. O sea, ese financiamiento siempre estuvo ahí. Ahí yo lo señalo y refiero a algunos datos con precisión de cómo Duarte le financió la campaña al hoy gobernador de Veracruz, su primer campaña en Veracruz, cuando que estuvo a punto de lograrla. No lo logró porque, bueno, se impuso, por supuesto, creo que fue el PAN en aquel tiempo el que ganó, pero ahí hubo mucho dinero de parte del gobernador de Veracruz. Por eso fue la molestia de Enrique Peña Nieto, porque Duarte, por ejemplo, en el caso de Veracruz, Duarte era muy allegado a Peña Nieto, y Peña Nieto le estaba soltando millones y millones a Duarte para que hiciera lo que tenía que hacer y quedarse con su lana, pero Duarte le invirtió a su futuro y se la jugó con el presidente, bueno, con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y le financia. Y eso fue lo que realmente le molestó al presidente Peña Nieto, y por eso el presidente Peña Nieto lanza una embestida, por eso lo encarcela a Duarte, y por eso le da la persecución, por eso hay tantos, incluso ahí yo señalo la cantidad de alcaldes y funcionarios públicos que están
que fueron procesados por la Fiscalía General de la República, bueno, la entonces PGR, fueron procesados como un acto de venganza política o de justicia política. Igual pasa en Chiapas. El gobernador de Tabasco, perdón, el gobernador de Chiapas, Velasco, estaba muy ligado, por supuesto, a Enrique Peña Nieto, recibiendo mucho dinero, pero por debajo estaba soltando dinero al Movimiento Regeneración Nacional del presidente López Obrador ahora, y eso fue también lo que molestó. Por eso se inició una averiguación contra Velasco, nada más que el tiempo ya no le permitió a la administración de Enrique Peña Nieto concluir con un encarcelamiento del Güero. Si no, el Güero hubiera ido a Catitla. No, a Santa Marta, Catitla van las mujeres, no, perdón. Hubiera ido a alguno. Y aparte hubo una colusión, porque casualmente cuando Velasco no había dejado la gobernatura, iba a entrar como senador y debió haber pues, obtenido una licencia definitiva, pues ahí hacen algo rápido los diputados, con el apoyo de Morena, los senadores, perdón, para permitirle regresar, o sea, ya siendo senador, permitirle regresar a terminar como gobernador. Ahí se puso claramente, ¿no? Claro, eso solamente, mi querido Yair, solamente se hace con la autoridad, por supuesto, del jefe del Ejecutivo. O sea, eso no hubiera sido posible si no hubiera tenido la bendición, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador. Y claro que tiene la bendición, pues por eso vemos a muchas gentes de Chiapas hoy encumbrados en la Cuarta Transformación, cuando en el pasado estuvieron del lado de este muchachillo, ¿cómo se llama? El que fue gobernador de Veracruz, Manuel Velasco. ¿Sí? Entonces, de Chiapas. Sí, perdón, el de Chiapas. Sí, Manuel Velasco. Entonces, esa es la relación, y ahí estaba desde entonces ya implícita esa corrupción. Una relación que no es de ayer o que no es del 2018, porque inclusive, pues, ¿quién es el presidente del equipo de béisbol de Chiapas que recibía financiamiento por parte del gobernador Manuel Velasco? Y uno de los amigos de Manuel Velasco, pues, es David León, que es el que le entregaba precisamente dinero a los hermanos del presidente. Que por cierto, yo no me explico por qué hoy cuestiona, bueno, sí se cuestiona a Martinazo y se cuestiona a Pío, por supuesto, pero también al que deben de cuestionar es al cabrón de León. Ese güey fue el que los filmó, ese es el que debería de estar ya, por supuesto, rindiendo cuentas de por qué está dando esos sobornos, ¿no? Entonces, claro, creo que son sobornos, aparte que pues incumplió la ley al hacerlo fuera de lo que es los financiamientos, y pues los grabó y los filtró, porque ¿quién más? Si él grabó los videos, pues los filtró. Pues claro, le digo, lo que pasa es que a mí me da la idea de que ese León tiene bien agarrado al presidente, lo tiene bien agarrado, y pues no le hace nada, y por eso le filtra y así se va a pasar. Esa fue la estrategia que hizo en su momento este funcionario de Peña Nieto, Alfredo Castillo Cervantes. Acuérdate también que también comenzó a filtrar muchos videos que llegaron a su poder para poder controlar el estado de Michoacán, y lo mismo filtraba periodistas que políticos, que gobernadores reunidos por el narcotráfico. Y esa es la misma estrategia que está siguiendo pero la verdad es que la Fiscalía General de la República debería de abrirle una averiguación, si no por algún delito, al menos por rajón y por hijo de la chingada, ¿no? O sea, pues primero va y suelta el dinero y luego está chillando, entonces por lo menos por rajón. Miguel. Es que si hablábamos antes de un grupo Atlacomulco o grupo Hidalgo, también hay que empezar a hablar de un grupo del corredor del Istmo que va de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, ahora con Murat, que ya se sumó Andrés Manuel. Y sobre lo que decías de Manuel Velasco, es una lástima que no se haya ido a Santa Marta, Catitla, y lo iba a ir a visitar conyugalmente mi exgobernador Alejandro. Ahí sí me ha pasado. Hay el capítulo sobre la violencia en el país, lo inicias con un epígrafe bastante revelador. Dices, lo malo no son las matanzas, sino que nos digan que no pasa nada. Lo que ha hecho este gobierno reiteradamente, a pesar de que los índices delictivos han ido a la alza, a pesar de que hay una matanza como nunca antes, es decir, no pasa nada, ya no hay masacres, dice Andrés Manuel. Tenemos una estrategia de abrazos, no balazos, que evidentemente no está resultando. Me parece que él quería llegar a una especie de Pax Narca, que ya no se le va a cumplir, porque bueno, el narco ya olió sangre, ya sabe que hay debilidad en el sistema, en el gobierno, que la milicia está infiltrada, que están infiltrados los gobiernos locales, que están infiltrados las policías, que tienen el poder, y
y creo que ya no va a poder lograr eso. Y ha ido 3 veces a Badiraguato, ha ido más veces a Badiraguato que a Nayarit, Sí. y eso se me hace muy raro, ¿no? La violencia, Andrés Manuel, la estrategia. ¿Qué piensas acerca de eso, Lemus? Bueno, yo pienso que en primer lugar, el proceso de paz narca que había establecido desde el inicio de su administración, se cayó desde el momento en que deja la Secretaría de Seguridad Pública Alfonso Durazo Montaño. Sabemos que Alfonso Durazo es el principal interlocutor del crimen organizado. Alfonso Durazo es el que se habla, gracias a Alfonso Durazo está la relación justamente de Andrés Manuel López Obrador con la mamá del Chapo Guzmán. Entonces, el cártel de Sinaloa está presente en Los Pinos, así como estuvo presente en el gobierno de Vicente Fox y en el gobierno después de Felipe Calderón, y después, porque el general Cienfuegos en la administración de Peña Nieto, hoy está presente en la administración de la Cuarta Transformación, gracias a la intervención de Alfonso Durazo Montaño. Entonces, Alfonso Durazo era el principal operador en esa paz que estaba planteando a través de una negociación y una delimitación de plazas para dos cárteles bien importantes, porque él está fincando nada más su estrategia. Alfonso Durazo, al menos así le planteó la estrategia al presidente López Obrador, en dos grandes vertientes, de dividir el territorio nacional para dos grandes grupos de narcotráfico, nada más, que sería el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces, todo lo que quepa dentro de esa influencia ya quedaría a disposición de cada grupo, pero ellos iban a comprometer a la pacificación del país. Esa labor que hizo justamente Alfonso Durazo Montaño, pues quedó inconclusa, porque se fue de gobernador, ya no puede maniobrar justamente como quisiera de tiempo completo para el gobierno federal, y ahorita, en estos momentos, Alfonso Durazo está más preocupado en alcanzar la pacificación justamente de su próximo reino, que será Sonora, y también con relación con Sinaloa, porque también está ayudando en la pacificación con Sinaloa, porque recordemos que Alfonso Durazo tiene una relación también familiar ahí con algunos de los cárteles, con algunos de los jefes de los cárteles, con el Mayo Zambada. Entonces, ahí es donde se está dando esa posibilidad de esa negociación. Por eso vemos a un presidente de la República que va, como tú bien dices, de manera insistente a Badiraguato, sin prensa, por supuesto, en las últimas visitas, para que no haya filtraciones de ningún tipo y todo queda pues en familia. Pero la presencia del gobierno mexicano en la zona de Badiraguato, pues obedece únicamente a no quiero llamarle una rendición del Estado mexicano ante el cártel de Chapo Guzmán, pero sí quiero decir que un reconocimiento tácito al poderío económico, social, incluso ahora político, que podría tener esta familia del Chapo Guzmán, a quien no debemos descartar que lo veamos de regreso a la libertad dentro de muy poco. Bueno, me llama la atención que mencionas algo, pues que quieren dividir al país en dos, ¿no? En dos plazas. Y pues esto me remonta a lo que comentó Anabel Hernández en su momento, Los Señores del Narco, donde mencionaba que una de las teorías de la muerte de Juan Camilo Muriño, pues era precisamente que él había cometido el error de vender la plaza del Estado de México a dos cárteles. La misma plaza se la vendió a dos cárteles y eso fue lo que pudo haber generado su avionazo. Pero pues eso también se podría repetir porque no sabemos ya en manos de quién va a quedar la seguridad. Ahora sí, porque quiero pensar que la que está ahorita pues es provisional, en lo que se definía si ganaba o no Durazo, pero pues bueno, ahí está, ¿no? Esto es lo que puede pasar. Después de haber hecho todo este análisis, mi estimado, ¿crees que Peña Nieto fue subestimado o sobrevalorado? Porque pues realmente fue la víctima de los memes, pero a lo mejor y no era eso, era pues lo que no pensábamos, ¿no? Nos vendía una cara y resultó que era otro. Yo pienso que el presidente Enrique Peña Nieto fue subestimado. No es el tonto que habían dicho que iba a ser, o el que iba a ser precisamente ¿cómo usted diría? El que iba a ser el ridículo. Creo que fue subestimado grandemente y que fue, porque lo que establezco en este libro, mi querido Yair, mi querido Miguel Ángel, lo que establezco en este libro es que finalmente el presidente López Obrador es mucho más inteligente de lo que parecía ser. El hecho de que se le hayan olvidado los libros que marcaron su vida allá en la feria de Guadalajara, en la feria del libro, pues eso en realidad no es gran
mérito, sino que más bien fue un pretexto para decir, vamos a presentar un presidente tonto ante la sociedad para que no sepan ni por dónde vamos y que se distraigan con sus memes, con sus dislates, con sus ocurrencias, que se distraiga la gente, que se lo acaben en redes sociales, pero a final de cuentas se cumple el objetivo de la entrega del país. Miguel, ¿algún comentario para ir cerrando? No, para cerrar nada más un comentario que me dio mucha risa. Hace unos días la gobernadora electa, Laida Sansores, apareció, según esto, leyendo tu libro. Sí. Yo creo que no lo leyó. O no había llegado a esta parte en Tanguato donde la mencionas como una de las senadoras que no quiso investigar el caso de la masacre de 42 narcos, 22 de ellos ejecutados por la milicia. Exacto. Me dio mucha risa el asunto como anécdota. Te abrazo, Jesús. Te aprecio. Hombre, te abrazo, mi querido Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer saludarte y poder platicar este tipo de temas contigo. Muchas gracias, mi querido Yair. Siempre un placer. Bien agradecido con ustedes. No, al contrario, mi estimado, muchísimas gracias a ti, pues, por aceptar la invitación y pues para platicarnos y nada más decirle a la gente dónde pueden encontrar este libro que de verdad todas las personas, como lo mencionaste en un principio, todo mexicano debe leer. Gracias, pues fíjate que este libro lo encuentras en todas las librerías, está disponible en Sanborns, en Gandhi, en Gonville, en Porrúa, lo pueden pedir por supuesto a través de Amazon, Librerías Hidalgo, está en todas las librerías del país, pero si lo pides por Amazon creo que te llega pronto, te llega pronto y hasta la puerta de tu casa. Bueno, pues no hay pretexto para no leer este libro, entonces tenemos que leerlo. Se llama Jaque a Peña Nieto y es un imperio de corrupciones de Jesús Lemos, que les comento es su 10º libro, y pues ahí se van a investigar más libros de Jesús que valen la pena leer, como El Licenciado, Los Malditos y muchos otros que pues de verdad son imprescindibles. Muchísimas gracias, mi estimado Jesús. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos.